Y antes de que yo continúe con la presentación de este interesante programa, permítanme recordarles la importancia fundamental de hacer clic en el botón de me gusta y de verificar que su valiosa suscripción a este canal se encuentre activa. Si, una vez que hayan tenido la oportunidad de ver este video o cualquier segmento o parte de este contenido audiovisual que deseen visualizar, deciden que realmente les ha agradado lo que han escuchado y desean manifestar o expresar este hecho. Ahora, permítanme comenzar este programa primero discutiendo la situación con respecto a Irán y voy a sugerir que la mejor explicación para algunas de las cosas que tuvieron lugar en las últimas 24 horas es que la sombra de Moscú se ha proyectado ahora sobre Irán y el Golfo Pérsico y que es precisamente la entrada de Rusia la que está comenzando a alterar el cálculo estratégico. Ahora, al decir todo esto, creo que es importante que comprendamos y analicemos los acontecimientos de las últimas 24 horas. Durante gran parte del día de ayer, la acumulación de informes sugería con mucha fuerza que algún tipo de ataque militar estadounidense contra Irán estaba a punto de producirse. Se informó que los británicos estaban cerrando su embajada en Irán y evacuando a su gente de allí. También se informó que otros países occidentales, países europeos, estaban empezando a hacer lo mismo. Hubo informes. De hecho, no hubo informes, sino que hubo declaraciones por parte de Estados Unidos instando a todos sus ciudadanos a abandonar Irán y, curiosamente, también Rusia, lo cual es un indicador muy revelador de lo que realmente estaba sucediendo, lo que creo que las explicaciones de esto las iremos viendo a medida que avancemos con los eventos tal como sucedieron. Pero bueno, hubo, sí, esos anuncios que se hicieron. Hubo informes de la agencia Reuters, que comenté en mi programa de ayer, que los israelíes y otras naciones creían que Estados Unidos estaba al borde de llevar a cabo un ataque militar contra Irán. Por último, pero no por ello menos importante, las autoridades iraníes también parecen estar tomando algunas medidas de precaución por su cuenta o pasos preparatorios propios. En primer lugar, hubo declaraciones muy contundentes por parte de ciertos oficiales militares iraníes sobre la contramedida o la acción de respuesta que los iraníes tomarían en el caso de que hubiera un ataque estadounidense en su contra. Y en ese momento también surgieron informes que indicaban que Irán había procedido al cierre de su espacio aéreo. Y hubo informes que indicaban que la Fuerza Aérea iraní, la poca que realmente posee, había despegado de sus bases aéreas y que varias aeronaves iraníes se encontraban ya en el cielo. Lo último, por cierto, no habría sido, a mi parecer, apropiado para enfrentarse a las mucho más poderosas fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel en un combate directo o algo por el estilo, o incluso derribar misiles y drones estadounidenses. Más bien lo que se habría buscado era preservar los activos de la Fuerza Aérea, poniéndolos a salvo y lejos de las bases, dada la muy elevada probabilidad de que hubieran sido las propias bases aéreas las que se habrían encontrado entre los objetivos que los estadounidenses y los israelíes habrían atacado en un primer golpe. Así que se puede ver que todas las señales y los indicios apuntaban a que nos estábamos dirigiendo hacia algún tipo de confrontación militar de gran envergadura y todas las piezas parecían estar encajando perfectamente. Y luego recibimos una declaración del presidente de los Estados Unidos diciendo que había recibido información de Irán de que las autoridades iraníes no seguirían adelante con las ejecuciones que tenían previsto llevar a cabo ayer. Por cierto, sobre ese tema, él tiene razón y volveré a ese punto en breve. De cualquier manera, que las autoridades iraníes no estaban avanzando con esas ejecuciones
Y fue por esa razón que dio la impresión de que Estados Unidos no llevaría a cabo un ataque militar inmediato contra Irán, aunque él de manera muy notoria ha mantenido abierta la posibilidad de realizar un ataque de esa índole. Y en el transcurso de las próximas horas, los signos evidentes de una desescalada comenzaron a hacerse cada vez más patentes, aunque es fundamental recalcar que la crisis dista mucho de haber terminado. Hay informes de que un grupo de ataque de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, liderado por el portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, el USS Abraham Lincoln, está siendo desplegado hacia la zona del Golfo Pérsico, proveniente del mar de China Meridional. Podría tardar aproximadamente una semana, quizás, en llegar a su posición, y presumiblemente, una vez que llegue, necesitará un tiempo considerable para prepararse para llevar a cabo un ataque militar contra Irán, si es que ese es, en efecto, el plan. Así que quizás estemos hablando de un plazo de una semana a 10 días antes de que más activos militares estadounidenses hagan su aparición en el lugar. Y hay informes que circulan esta mañana en los medios de comunicación de los Estados Unidos, que Estados Unidos también está planeando o considerando ataques contra Irán utilizando misiles Tomahawk, misiles de crucero Tomahawk y también aviones de largo alcance basados en el territorio continental de Estados Unidos. En otras palabras, bombarderos estratégicos, bombarderos B-2, como los que fueron utilizados en el ataque a Fordow y a las otras instalaciones nucleares iraníes durante la Guerra de los 12 días, allá por el mes de junio, quizás otros bombarderos más antiguos, los B-1 e incluso los B-52 también. Así que las piezas aún se mueven, parecen estar encajando, pero el presidente Donald Trump sí señaló una desescalada a corto plazo y en las últimas 2 horas la situación parece haberse calmado. Ya. Hemos recibido informes, hay un artículo en el Financial Times hoy de que aliados árabes de los Estados Unidos, los estados del Golfo, han estado aconsejando urgentemente a la administración que cancele el ataque contra Irán. No quieren presenciar una crisis de mayor envergadura que pudiera desestabilizar el mercado petrolero y por encima de todo no desean que los iraníes tomen medidas para bloquear el estrecho de Hormuz, lo cual ellos, los iraníes, al parecer consideraron muy seriamente llevar a cabo durante la guerra de los 12 días, allá por el mes de junio. Si los estrechos de Hormuz se cerraron, obviamente tendría un impacto muy grande en los mercados del petróleo. Esto significaría un aumento muy importante en el precio del crudo, por decirlo suavemente, pero también bloquearía las exportaciones de los productores de petróleo árabes, quienes envían la mayor parte de su crudo, la inmensa y abrumadora mayoría de su petróleo, a través del Golfo. Específicamente a través de el estrecho de Hormuz. Y por supuesto, si hubiera una interrupción a largo plazo en su capacidad de enviar petróleo por todo el mundo, bueno, eso tendría un impacto devastador en su economía, en sus economías y quizás a medio o largo plazo también en su estabilidad interna. Así que uno puede comprender por qué los estados del Golfo, dejando a un lado sus muchas otras preocupaciones, se sintieron sumamente alarmados por las propuestas para un ataque estadounidense contra Irán. Es interesante ver cómo los estados del Golfo, y por cierto Arabia Saudita, quienes no hace tanto tiempo atrás se encontraban entre los más grandes defensores de un ataque militar contra Irán, después de haber reconsiderado el asunto, ahora han cambiado su postura y se han vuelto cada vez más contrarios a esta idea. Bueno, de todas formas,
Así que estamos teniendo una estabilización en este momento. Ahora, el artículo del Financial Times dice que ha habido una intervención por parte de otro bando y se nos ha informado que un funcionario árabe le ha comunicado al Financial Times que las esperanzas crecían de que había comunicación entre Teherán y Washington, parte de la cual pudo haber sido asistida por un tercero como Rusia u Omán, y esto podría convertirse en más conversaciones en los próximos días. Fíjense que entre los dos países que se mencionan aquí, además de Omán, también se hace una referencia a Rusia. Esto es totalmente consistente con lo que hemos estado observando. Ya lo había comentado hace un par de días y de hecho en mi programa de ayer también lo mencioné. El hecho de que una de las cosas, de hecho, la clave del éxito de las autoridades iraníes para sofocar el movimiento de protesta en Irán fue el apagón de Internet y el corte de los teléfonos móviles. Pero, sobre todo, y lo más importante, la interferencia de los terminales Starlink en Irán. Ahora sigue habiendo cierta discusión sobre quién proporcionó a Irán no solo la tecnología, sino, sospecho, los medios para interferir los terminales Starlink. Irán claramente no tenía estos medios en el momento de la Guerra de los 12 días, de junio de 2025. Los rusos o los chinos sí poseen este nivel de conocimiento y experiencia y estarían en posición de proporcionar la tecnología a Irán. Pero incluso si consideramos el hecho de que Irán es en muchos aspectos un país sofisticado, con mucha gente, con antecedentes técnicos muy efectivos y buenos, me pregunto si las autoridades iraníes habrían tenido la capacidad de asimilar, absorber y utilizar esta tecnología en el periodo de tiempo relativamente corto desde que les fue proporcionada allá por el mes de junio. Solo lo digo. Brian Politic de The New Atlas ha señalado que puede tomar bastante tiempo antes de que un país al que se le ha dotado de una tecnología de vanguardia o de un sistema de armamento altamente sofisticado es capaz de asimilarlo en su totalidad y comprender la forma más adecuada de utilizarlo con plena eficacia. Eso me sugiere fuertemente que hay gente en el terreno, ya sea de Rusia o de China o posiblemente de ambos, que están ayudando a los iraníes a usar esta tecnología y que en los últimos 2 días estas personas fueron puestas en acción. Ahora voy a sugerir que esto también inclina la balanza hacia los rusos como los protagonistas en este juego. China, sin duda, tiene esta tecnología, pero en mi experiencia tienden a ser comedidos, para decirlo suavemente, sobreponer a su gente en una situación de grave peligro. Y he oído que los rusos habían sido solicitados por los iraníes para proporcionar esta tecnología en el pasado, pero los rusos no habían estado dispuestos a hacerlo por la preocupación de que si lo hicieran caería en manos estadounidenses. Pero por supuesto, si los rusos han enviado a su propio personal y son ellos mismos quienes están dirigiendo esta operación en Irán, entonces eso podría de alguna manera mitigar esa preocupación que tenemos. También, si se me permite decirlo, será mucho más consistente con lo que sé que hacen los rusos.
Los rusos han demostrado en el pasado con bastante regularidad una clara disposición a enviar a su gente a situaciones peligrosas en una medida mucho mayor de lo que los chinos han hecho hasta el momento. Ahora, para ser completamente claros, no sé con absoluta certeza que hayan sido los rusos. Podrían haber sido los chinos. Y cualquier cosa que hagan los rusos, los chinos obviamente están al tanto de ello. Y estoy completamente seguro de que lo aprueban y están de acuerdo con eso. Y si los chinos están involucrados en Irán, los rusos lo sabrán y lo estarán aprobando y apoyando. Y podría incluso ser que ambos estén trabajando al mismo tiempo, pero me parece más probable que, dado que estamos hablando de Irán, un país más cercano a Rusia en ciertos aspectos, sean los rusos, los propios rusos, quienes estén presentes en Irán en este momento. Y por cierto, eso sería una gran concesión por parte de los iraníes también. Los iraníes han demostrado en numerosas ocasiones, de hecho con mucha frecuencia, una gran reticencia e incluso una profunda inquietud a la hora de permitir que personas ajenas desempeñen funciones dentro de sus propios sistemas militares y de seguridad. Bueno, recuerdo cómo en el año 2015 hubo un enorme revuelo en Irán cuando se reveló que los rusos estaban utilizando bases aéreas iraníes para apoyar a su contingente militar en Siria. Ahí hubo un gran clamor y muchas quejas en el Parlamento iraní por ello. Y el acuerdo tuvo que ser cancelado, lo que sé que irritó bastante a los rusos. Así que los iraníes son muy reacios a traer gente de fuera a Irán, pero podría ser que sintiendo de hecho todos los hechos, todos los elementos sugieren que los iraníes probablemente estaban comprendiendo y dándose cuenta de que se avecinaba una repetición, una nueva tentativa de cambio de régimen, similar a la que se había llevado a cabo en junio del año 2025 y que estaba a punto de ocurrir. Que ellos sintieron que no les quedaba otra alternativa, que permitieron a las fuerzas rusas ingresar y poner en funcionamiento los sistemas de interferencia que estaban bloqueando los terminales de Stalin y que en efecto eso fue lo que ocurrió. Ahora, Debo decir que pausa Alistair Crook, pausa un ex diplomático británico, pausa una persona con una vastísima experiencia en Oriente Medio, pausa alguien que conoce a los iraníes a la perfección y habla su idioma con fluidez, pausa y alguien que también conoce muy bien el mundo árabe y se expresa en su lengua, pausa y además pausa alguien que conoce, pausa Israel muy bien y cuya esposa también habla hebreo. Y los dos juntos monitorean muy de cerca los medios israelíes en idioma hebreo. En cualquier caso, Alistair Crook ha declarado públicamente que a raíz de la reunión que tuvo lugar entre Trump y Netanyahu, según tengo entendido, el 28 de diciembre, los medios de comunicación israelíes, y me refiero específicamente a aquellos de habla hebrea, estaban afirmando de manera absolutamente inequívoca que Donald Trump le había concedido a Israel la autorización, la luz verde, para que pudieran reanudar la operación. Enfrentar los asuntos pendientes de la guerra de junio de 2005 wird von Entonces, el asunto pendiente para lograr un cambio de régimen en Irán. Y cuando hablo de asuntos pendientes, y he discutido esto en muchos programas, fíjense en este artículo de hoy en el Financial Times. No lo voy a leer completo, pero fíjense solo en el título. Israel espera que EU resuelva asuntos pendientes con Irán. Y las palabras asuntos pendientes están entre comillas. Y por supuesto, los asuntos pendientes, cuando uno sigue leyendo el artículo, es bastante evidente que está derrocando al régimen de Teherán, tal como lo afirma esencialmente el artículo del Financial Times. Así que, según lo reportado por los medios israelíes, Trump le dio a Netanyahu la luz verde para avanzar con un nuevo intento de cambio de régimen.
Y bueno, a raíz de las protestas completamente comprensibles que tuvieron lugar en Irán debido a la muy difícil situación económica que atraviesan y a la mala gestión de dicha situación por parte del gobierno iraní, un intento de cambio de régimen de tal magnitud fue realizado. Y Alistair Crook, por cierto, también dice, y de nuevo, él es alguien mucho más informado sobre la situación en el terreno que yo. De todos modos, ha corroborado el punto que he planteado. Esto corroboró mi deducción, debo decir, porque claro, yo no estoy allí sobre el terreno, que lo único que realmente permitió a las autoridades iraníes sofocar las protestas tan rápidamente fue la interferencia de Starlink. Y también se refiere a la extraordinaria consternación, la profunda alarma y el gran impacto que esta situación ha provocado, no solo en Washington de manera particular, sino que sospecho que también en Israel y en muchos otros lugares. Se asumía que no sería posible interferir con el sistema de Starlink, pero claramente lo fue. Ahora debo decir que hemos tenido más información sobre la operación iraní. Nadie está sugiriendo que la cobertura de Starlink, el uso de Starlink, se volviera imposible. Lo que ocurrió fue que su estado se había deteriorado de forma muy grave. Pausa. Aparentemente, las señales estaban siendo constantemente bloqueadas e interferidas, lo que significaba que solo de forma muy ocasional se podían transmitir mensajes, pero nunca con una periodicidad constante o fiable. Y eso lo hizo muy difícil, casi imposible, para los diversos grupos involucrados en Irán comunicarse entre sí o comunicarse con aquellos con quienes trabajaban en el extranjero, por así decirlo. Así que estaba eso. Pero al parecer también era posible utilizar la tecnología con la que se le proveyó a Irán para rastrear las antenas parabólicas, los terminales dentro de Irán. Y los medios iraníes han estado llenos de imágenes de terminales Starlink incautadas y de personas arrestadas. Y por cierto, hay informes, algunos informes en este sentido también en los medios de comunicación occidentales. Así que, de todos modos, esto tomó a absolutamente todo el mundo por sorpresa. Pero el otro punto fundamental de todo esto es que se habría interpretado en Washington y en otros lugares como un compromiso por parte de Rusia. Y de nuevo, realmente estoy convencido de que fueron los rusos, un compromiso ruso directo con Irán. Y voy a sugerir que esto fue probablemente lo que probablemente provocó algunas de las acciones tomadas por Estados Unidos cuando quedó claro que Starlink estaba siendo desactivado. Este anuncio abrupto y hasta ahora inexplicable del presidente Trump de que se impondrían aranceles del 25% a todos los países que mantienen relaciones comerciales con Irán. No creo que esto vaya a sorprender o a preocupar demasiado a los rusos, solo para que conste, pero es el tipo de reacción tan petulante que Donald Trump suele tener en este tipo de situaciones. Y también sugeriría que esto también explica por qué a los estadounidenses se les ha dicho que deben abandonar Rusia. Y por cierto, también han surgido informes que indican que el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que no se van a otorgar visas como resultado de una reorganización de sus políticas a los ciudadanos de ciertos países. Y me di cuenta de que uno de los países era Rusia. De nuevo, la duración de esto no se ha aclarado. Pero una vez más, todo esto me parece una reacción furiosa a lo que ha sucedido durante los últimos 2 días. Y bueno, la implicación rusa no se ha limitado a esto.
hay informes que están circulando. De nuevo, no sabemos exactamente cuán ciertos son, pero aparentemente están circulando en Israel que los rusos han contactado al gobierno israelí y les han dicho que se retiren de la implicación y el ataque a Irán, y que a cambio los rusos han asegurado a los israelíes que ellos se encargarán de garantizar que no se tomen medidas agresivas ni un solo paso hostil contra el Estado de Israel por parte de Irán y sus grupos aliados o representantes. Es el tipo de cosas que los rusos, de hecho, podrían llegar a hacer. Hemos tenido este otro artículo en el Financial Times que habla sobre contactos entre Irán y Estados Unidos mediados por una tercera parte. No tengo ninguna duda de que Omán, que ya ha actuado como mediador y como transmisor de mensajes en el pasado, es haciendo lo mismo en este preciso momento. Pero no me sorprendería en absoluto si hubiera algún tipo de comunicación o cierto grado de contacto entre los rusos y los estadounidenses en lo que respecta a Irán también. Pero quizás más importante, sospecho que los rusos han estado dando a los iraníes algunos ciertos consejos. Donald Trump tiene toda la razón al decir que los iraníes parecen haber reducido su ritmo de forma significativa. Las acciones que estaban tomando o que decían que iban a tomar contra los manifestantes iraníes. Ahora, las autoridades judiciales en Irán niegan vehementemente que tuvieran planes de ejecutar a nadie el miércoles y específicamente están negando. Sein Steintunde de Noxinoig, o poikas sisters of pupoips, singing the felfos, if you indeed and Los que estaban en la fila para ser ejecutados el miércoles, sí, iban a ser ejecutados. Todo lo que podría decir al respecto es que sigo los medios de comunicación iraníes con muchísima atención, muy de cerca. Y esto ya lo he dejado claro en varias ocasiones. Y a mí me pareció que para mí era evidente que las autoridades iraníes, incluyendo a las autoridades judiciales de Irán, estaban dando todas las señales de que, en efecto, procederían con celeridad a la implementación de estas medidas, posiblemente el miércoles, por así decirlo. Quiero decir, este cambio en la retórica sobre esta cuestión tan delicada de Irán ha sido, por un lado, de una magnitud realmente considerable y por otro ha ocurrido de una manera sumamente abrupta e inesperada. Y, por supuesto, y lo que es aún más importante, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que Irán no tiene absolutamente ningún plan para ejecutar a nadie. Él habló sobre el hecho de que los iraníes no tienen planes, que no van a recurrir a la horca que ellos tienen. Eso, según tengo entendido, ha sido algo que los iraníes han practicado en el pasado. Quiero decir, es parte de su cultura legal. De cualquier manera, una vez más, me lo pregunto a mí mismo. Y aquí, una vez más, quiero hacer hincapié. No tengo ni idea. Pero me pregunto si les han dado un consejo muy firme de no hacer esto y si ese consejo firme vino de Moscú para no hacerlo. Primero, diría algo que por su propia naturaleza estaría mal. En segundo lugar, sería mucho más probable que inflamara la situación dentro del propio Irán en lugar de pacificarla. En tercer lugar, causaría un daño masivo a la reputación internacional de Irán. Y en cuarto lugar, le negaría a Donald Trump la vía de escape que podría querer usar para desistir de un ataque contra Irán en este momento. Trump ha hablado sobre
el hecho de que él estaría dispuesto a tomar acciones concretas para brindar protección a los manifestantes iraníes. Si en algún momento las autoridades iraníes comenzaran a ejecutar a los manifestantes, entonces él podría encontrarse bajo una inmensa y considerable presión para actuar y cumplir con esa amenaza que ha expresado. De tener las ejecuciones, de tener esta línea industrial de ejecuciones que parecen estar bajo amenaza. Quita ese pretexto y, por cierto, eso. Ese curso de acción que pudo haber impulsado a Trump a tomar esta medida y le ha proporcionado la oportunidad de retirarse que quizás necesitaba en este preciso momento. Pues Hay cierta especulación en todo lo que acabo de decir. No estoy, obviamente, informado sobre nada de esto por parte de los rusos, ni por los iraníes, ni por los estadounidenses, ni por los estados del Golfo Árabe, ni por nadie más. Pero puedo leer las diversas declaraciones, puedo ver los cambios y las modificaciones. Creo que la clave para entender lo que ha sucedido ha sido el fallo del sistema Starlink. A mí sí que me parece que eso apunta claramente a Moscú y a mí sí que me parece que todo esto parece indicar que los rusos de alguna manera están involucrados en este asunto. Pausa. Hay algo más que también es importante mencionar, por cierto. Pausa. Aunque uno debería ser bastante cauteloso al respecto porque esta es una deducción que se basa en un hecho negativo, en algo que no ha ocurrido. Pausa. Hasta el momento, los rusos y los iraníes están llamativamente omitiendo informar sobre sus contactos mutuos. Ahora bien, eso sí que parece muy extraño. Los rusos han hecho declaraciones muy francas y públicas contra cualquier ataque a Irán y cualquier intento de cambio de régimen en Irán. Ha habido declaraciones en este sentido por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Habría sido completamente natural que Pezeshkian o Arakchi se pusieran en contacto con sus homólogos en Moscú, Putin y Lavrov. Hasta este preciso momento no hemos recibido ninguna noticia de que algo así haya sucedido. Y eso me parece sumamente extraño. Y yo, de hecho, me atrevería a sugerir que lo más probable es que signifique todo lo contrario, que ha habido una comunicación muy intensa entre Moscú e Irán, pero que los rusos y los iraníes no quieren destacar la verdadera magnitud de esto, porque se está desarrollando un juego complejo, un juego diplomático en este preciso momento. Y es en el interés de todos mantener el mayor silencio posible al respecto. De cualquier modo, así es como estamos. Por el momento, al menos por ahora, parece que tenemos una pausa, pero es solo eso, una pausa. El asunto inconcluso del que habló el Financial Times y del que yo también he hablado, la consecución de un cambio de régimen en Irán, sigue siendo un asunto pendiente. Se informa en Estados Unidos que el presidente Trump tuvo una reunión con su equipo de seguridad nacional y les comunicó que solo consideraría un ataque contra Irán si éste garantizaba un cambio de régimen en ese país. Él no desea una guerra larga y prolongada. Él no quiere ninguna sugerencia de presencia militar estadounidense sobre el terreno. Él desea una operación rápida para cambiar el régimen, derrocando al gobierno iraní, y quiere que cualquier acción militar garantice eso. Bueno, He dejado de lado la pregunta de por qué Donald Trump se imagina que un cambio de régimen en Irán sería beneficioso para los Estados Unidos. Yo personalmente considero que a largo plazo la situación se convertiría en un desastre. Suponiendo que el actual gobierno de Irán colapsara, tengo la firme sospecha de que veríamos una crisis importante y prolongada en el país. Reuters ha hablado
en lo que respecta al gobierno actual, que todavía sigue manteniendo una gran... La base política en Irán. Están las fuerzas de seguridad, que son muy numerosas y están muy bien armadas, y parte de la gente allí. Si hubiera un cambio de régimen, probablemente se retirarían a las montañas y con bastante plausibilidad llevarían a cabo una resistencia a largo plazo allí. Porque bueno, para decirlo de forma sencilla, estarían completamente acorralados. Puedo ver muy fácilmente cómo podríamos terminar con una crisis en Irán mucho mayor que cualquier cosa que hayamos experimentado hasta ahora. Pero bueno, Dejemos todo eso a un lado. Asumamos que Donald Trump no comprende eso y que él en realidad cree firmemente que el pueblo de Irán anhela con fervor el regreso de la monarquía, el retorno del príncipe heredero y todo lo que eso implica. Lo verdaderamente crucial que debemos mencionar es que su objetivo principal es lograr un cambio de régimen político en la nación de Irán. el objetivo ahora, el que el presidente de los Estados Unidos está discutiendo con su propio equipo de seguridad nacional, al cual los israelíes se han sumado abiertamente en este momento, es, como lo expresa el Financial Times, el derrocamiento del régimen en Teherán. Así que el objetivo es el cambio de régimen. Nos hemos alejado muchísimo de la situación de junio, cuando se suponía que todo se trataba del programa de enriquecimiento nuclear de Irán. Ahora es, sin rodeos, un cambio de régimen. Se aducen otras excusas o razones, como el fin del programa de misiles balísticos de Irán y todo eso, pero está claro que el objetivo final... El objetivo es intentar cambiar el gobierno de Irán y reemplazar al gobierno actual por un gobierno pro-occidental, un gobierno pro-estadounidense y pro-occidental. Y por cierto, asestar un golpe a los BRICS. De todos modos, ese es el objetivo, pero Trump aparentemente no quiere verse envuelto en nada que pueda parecer una guerra larga. Él recuerda Irak y el desastre en que aquello se convirtió. Quizás también sabe un poco sobre Libia e incluso Siria. Sospecho que en el fondo de su mente debe estar la gran guerra de su juventud, la guerra de Vietnam. Y probablemente recuerda lo increíblemente divisivo y destructivo que fue eso para la política dentro de los Estados Unidos. Y quizás incluso tenga algún destello de conocimiento sobre la verdadera magnitud en que la guerra de Vietnam llegó a causar serios problemas para la economía de los Estados Unidos, que no han sido superados por completo hasta el día de hoy. Así que no desea verse envuelto en una contienda a largo plazo, pero aún quiere un cambio de régimen. Esto nos está indicando que la situación actual se mantiene en un estado de gran inestabilidad. Si él llega a considerar que un ataque militar podría lograr un cambio de régimen, entonces podría con suma facilidad y con una probabilidad muy alta autorizarlo. Lo que sí diría, sin embargo, es que asumiendo que este informe sea verídico y asumiendo que de hecho refleja sus sentimientos más genuinos, si las autoridades iraníes son capaces de lograr una estabilización a largo plazo en Irán, lo cual no es solamente el control de las calles, a través de la acción de las fuerzas de seguridad, sino más bien la estabilización de su propia situación económica. Y si ellos continúan desarrollando y fortaleciendo las relaciones en materia de seguridad con Rusia, y dicho sea de paso también en este ámbito con China, algo que ya estamos empezando a observar con mucha claridad, entonces existe la posibilidad de que la amenaza de un cambio de régimen, la amenaza de un ataque contra Irán, podría empezar a disiparse. Y, por cierto, los elementos necesarios para llevar a cabo esto ya están en su lugar. Ahora, permítanme volver a la situación del colapso del rial que tuvo lugar hace 2 o 3 semanas.
he comentado en muchos lugares cómo el colapso de la moneda es en parte resultado de la mala gestión monetaria, financiera y económica en Irán, una situación que ha sido de larga data, pero que se ha visto agravada por las políticas del presidente Pezeshkian y sus funcionarios que no han sido debidamente consideradas ni tampoco implementadas correctamente. He notado que Alastair Crooke, y esto lo quiero recalcar una vez más, Alguien con mucho más conocimiento de Irán que yo ha dicho exactamente lo mismo. Ahora también acepto que probablemente el colapso de la moneda iraní fue orquestado artificialmente. Alastair Crooke también habló de una importante venta en corto de la moneda iraní en los mercados financieros de Dubái y que esto fue lo que precipitó el repentino colapso y que fue orquestado como parte de esta operación renovada para derrocar al gobierno en Irán, algo que Netanyahu y Trump discutieron durante su reciente reunión en diciembre. Ahora, Alastair Crooke mencionó algo más, de lo cual yo tenía alguna noción, pero no lo conocía en su totalidad, y que al parecer resulta ser cierto, que China ya le ha dejado perfectamente claro a Irán, se lo había comunicado con antelación, que si los iraníes llegaran a necesitar algún tipo de apoyo económico para poder mitigar o superar una situación de crisis, China estaría completamente dispuesta a intervenir. Esas garantías ya han sido dadas y el dinero puede ser proporcionado a Irán muy rápidamente a través de las instituciones financieras existentes que los BRICS han creado y puede ser provisto directamente por la propia China. Ahora, las sumas de dinero que habrían estado involucradas habrían sido realmente muy pequeñas. Un programa que Alex Cristóforo y yo hemos estado preparando y presentando para el canal de Duran, que aún no ha sido publicado, hablé de cómo Irán estaba solicitando públicamente a China una cantidad de $1.000 millones con el fin de poder estabilizar su moneda nacional, el rial. desde mi particular punto de vista, no solo con eso habría sido suficiente, Habría sido, sin ninguna duda, mucho más que suficiente, dada la clase de moneda que es el rial. Dudo que hubiera costado más de 100 o 200 millones de dólares. La necesidad de una intervención efectiva para poder lograr la estabilización. Como Alastair Crooke afirma, y con absoluta razón, de forma completamente acertada, cuando se realiza de la manera correcta y apropiada, y los chinos, ellos sí, saben con total exactitud cómo llevarlo a cabo de la forma más adecuada. China, si hubiera intervenido de esa manera, habría podido salir de la situación con una ganancia considerable. Y volviendo a considerar las cuestiones que el profesor Jeffrey Sachs, quien sin duda sabe más sobre la estabilización de monedas que cualquier otro ser humano en todo el planeta Tierra, las cantidades de dinero que están involucradas en esto suelen ser en general muy pequeñas. El mero hecho de que China interviniera habría sido suficiente por sí mismo para provocar una estabilización tanto de la moneda como del ambiente en Irán. No solo habríamos visto la moneda estabilizarse, sino que probablemente habríamos empezado a observar la primera estabilización en la economía interna y los primeros indicios de que la inflación dentro de Irán estaba comenzando a disminuir. lo único que se necesitaba era hacer una simple llamada telefónica directamente a la capital, Pekín. No hay ninguna señal, ningún indicio de que esto se haya fabricado o producido en algún momento. Ninguno de los funcionarios del gobierno iraní parece haber siquiera considerado esa opción o posibilidad. En cambio, recibimos un catálogo de declaraciones, incluyendo las del gobierno iraní, que afirmaban que todo esto fue causado por las sanciones y que en esta situación el margen de maniobra que tenían las autoridades iraníes era extremadamente limitado y que era muy, muy poco lo que realmente podían hacer.
Decir ese tipo de cosas obviamente no va a contribuir en absoluto a restaurar la confianza. Por el contrario, lo que hará es socavarla completamente. Cuando hay algo que puedes hacer, No tiene absolutamente ningún sentido salir a la calle y ponerse a hablar de esa manera. Irán se ha acostumbrado en gran medida a lo largo de los últimos 40 años a intentar hacer todas las cosas por sí mismo. Que ahora es un miembro pleno del importante grupo de naciones conocido como BRICS. Debería, sin duda alguna, sacar un provecho mucho mayor de esta situación. Es fundamental que aproveche esta oportunidad de una manera mucho más efectiva de lo que lo está haciendo en la actualidad. Y si lo hiciera, entonces no solo estabilizaría su propia situación interna, sino que también probablemente crearía las condiciones en las que el tipo de operaciones de cambio de régimen que vimos en junio y que sin duda hemos visto desarrollarse este mismo mes, empezarían a parecer Tan difíciles que probablemente los Estados Unidos empezarían a dar marcha atrás en ellas. Lo digo solo como un comentario. En cualquier caso, eso es todo lo que tengo que decir sobre la situación en Irán en este preciso momento. Mi propia impresión es que estamos en un periodo de quizás una breve estabilización. Cómo se desarrollen las cosas en las próximas semanas depende, sospecho, de las decisiones que deben tomarse en el propio Teherán. Pero a Irán no le faltan amigos. Necesita permitir que sus amigos le presten su ayuda. Y además es crucial que los escuche atentamente en lo que respecta a los asuntos de su propia gobernanza interna. También debe abordar las críticas que surgen desde el seno de la sociedad iraní. Y si todo eso llega a suceder, entonces podríamos empezar a vislumbrar un camino para salir adelante. Si no logran llevar a cabo estas acciones, Y luego el siguiente ataque. Que sin duda llegará en algún momento en los próximos meses, será más poderosa y mejor preparada y organizada que la que acabamos de ver. En cualquier caso, esta ha sido mi exposición sobre la compleja situación que se vive en Irán.